Hablaremos un poco de los sistemas numéricos a modo de repaso, a modo de resumen. Sistemas numéricos. Vamos a hablar principalmente de los sistemas de numeración posicional. En nuestro caso manejamos el sistema de numeración decimal, pero también voy a mencionar como ejemplo, porque también es muy útil, entre otros, el sistema de numeración binario. El sistema de numeración posicional significa que los números o los símbolos van a tener un valor dependiendo de la posición que estén ocupando. Es decir, por ejemplo, en el caso del sistema binario, tenemos simplemente dos símbolos, el 0 y el 1. Y cada uno puede tomar distintos valores dependiendo de la posición que ocupe. Asimismo, en el sistema de decimal, que es el que manejamos o también conocido como el sistema indoarábigo, maneja 10 símbolos, pero su nombre proviene de que la base es base 10. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número que nosotros manejemos o representemos va a tener una posición y de esa posición es que obtiene su valor. Por ejemplo, en el sistema decimal, si nosotros colocamos el número 222, si vemos, tenemos el número 2 repetido 3 veces y en cada posición tiene un valor diferente. En la primera posición estamos hablando de las unidades, en la segunda posición estamos hablando de las decenas y en la tercera posición estamos hablando de las centenas. Lo que decía al inicio, como estos números manejan la base 10, una manera de escribirlo sería esta, es decir, sería, su base es 10, pero ocupa la primera posición, entonces sería 10 a la 0. Su base sigue siendo 10, 10 a la 1, su base es 10, es 10 a la 2. ¿Qué significa? Sabemos que la potencia 0 equivale a 1, es decir, que va a ser multiplicado 2 por 1. La potencia 1 equivale al mismo 10, va a ser multiplicado 2 por 10, y la potencia 2 equivale a 10 por 10, que es 100. Por eso que estamos hablando de unidades, decenas y centenas. Escrito de otra manera, podría ser 2 por 10 a la 0, más 2 por 10 a la 1, más 2 por 10 al cuadrado. Significa que sería 2 por 1 más 2 por 10 más 2 por 100. En el orden que está escrito de derecha a izquierda, ¿qué tenemos aquí? 2 más 20 más 200. Estamos hablando de que el mismo 2 toma distintos valores dependiendo de la posición que se le encuentre. Este es un sistema posicional decimal porque la base es 10. Simple y sencillamente es eso. Por ejemplo, si nos vamos al sistema binario, el sistema binario también es un sistema posicional, pero su base, estamos hablando de solamente dos dígitos. Decía hace un momento el 0 y el 1, pero su base es el número 2, es decir, va a ser 2 elevado a la posición que ocupe. Por ejemplo, si lo coloco aquí, o a ver, vamos a colocar el número, solo vamos a utilizar el primer símbolo, que es el 1. De acuerdo a su posición sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado y 2 al cubo. ¿Qué número estará representando? 2 a la 0 sabemos que vale 1. 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8. ¿Qué significa? Que sería, están activados todos, sería 8 más 4 más 2 más 1, 8 más 4, 12, 13, 14. Estamos hablando del número 15. Entonces estaríamos hablando del número 15. Si la situación fuera diferente, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Si por ejemplo fuera 1, 0, 1, 1, lo mismo sería, la posición es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y por último 2 a la 3. Y lo mismo, tal como en el ejemplo que veíamos anterior, aquí sería 8, 4, 2 y 1. Sin embargo, yo lo manejo así. Aquí tenemos activado el primer número, pero está desactivado este. Por lo tanto, no lo sumaría. Es como en el ejemplo anterior que fue 1 por 8 más 0. 1 por 8 más 0 por 4 más 1 por 2 más 1 por 1. Es lo que les decía, este está desactivado. 1 por 8, 8. Más 0, más 2 por 1, 2 más 1. Tenemos 8, 9, 10. Y este estamos hablando de que este número en el sistema decimal vendría siendo el número 11. ¿Qué quiere decir? Que solamente tenemos dos símbolos en el binario y su valor depende de la posición que ocupan. Y no solamente eso, ustedes pueden decir, bueno, con dos símbolos, ¿realmente hasta qué número puedo representar? Pues se puede representar como con cualquier otro sistema numérico, el número que se les ocurra. Por ejemplo, de hecho es muy manejado en computación, ¿de acuerdo? Pero si yo digo 0, 0, 0, 0, 0, por ejemplo, este número, estamos hablando de 8 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería, según su posición, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Si veo prácticamente todos estos están desactivados, el único que realmente es significativo es el 2 a la 7. Bueno, ¿y por qué lo puse al final? Porque yo necesitaba que estuviera en la octava posición para que tomara un valor. Todos los demás son ceros. ¿Qué sería entonces? Sería 2 a la 7, significa que el número 2 se va a multiplicar por sí mismo 7 veces. 3, 4, 5, 6 y 7. Si ustedes hacen esto, es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 y por 2 es 128. Es decir, este número binario en decimal, o sea, base 10, es el número 128. Y de ahí viene mucho de lo de las memorias, que sea cuando hablamos de mega 128, 512, 1024 y ya se van gigas, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo del sistema de numeración posicional, que es parte de lo que son los sistemas numéricos. Y existen otros. Está el hexadecimal, está el octal, etcétera. Pero bueno, decimos que esto es un breve repaso. Entonces, continuamos. Una manera de expresar esto es en las computadoras. Las computadoras tienen la capacidad de reconocer pulsos de voltaje altos o pulsos de voltaje en cero. O por eso es 1 o 0. Y entonces el sistema binario toma un lugar muy importante en todo lo que es los sistemas electrónicos, etc. Pero bueno, pasando al siguiente tema, tenemos lo que son dentro de los mismos sistemas numéricos los números positivos y los números negativos. Todos conocemos esta famosa recta numérica. Tenemos el número 0 y a la derecha todos los números positivos hasta el infinito. A la izquierda todos los números negativos hasta el infinito. Bueno, aquí tenemos los números positivos y voy a mencionar números enteros nada más. ¿Por qué dice este símbolo? Este símbolo que parece un 8 acostado es el símbolo de infinito y significa que estos números hacia la derecha van creciendo de manera positiva
infinitamente. Lo mismo sucede del lado negativo. Menos 1, etc. Bueno, los números positivos también son conocidos como, a partir de acá, como los números naturales. ¿Por qué son conocidos como números naturales? Se considera que estos fueron los números que aparecieron al principio por la necesidad de contar nuestras posesiones, edad, etc. Entonces, por eso son conocidos los números naturales a partir de 1, 2, 3, 4 y son infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo interpretarlos. Y de aquí tenemos los números negativos, que resultan de otras necesidades. Al conjunto de los números naturales también se les conoce como n. Cuando hablamos de n estamos hablando del conjunto de los números naturales. Bueno, dentro de las leyes que rigen las operaciones entre números positivos y negativos tenemos distintas. Por ejemplo, para la suma o para la resta, vamos a usar esta misma línea. Cuando yo quiero sumar dos números con el mismo signo, no importa si los números son positivos o los números son negativos, los números siempre van a pasar con su mismo signo. 8 más 5, 13. Positivo. El positivo no es necesario escribirlo, pero si se escribe tampoco es erróneo. Y menos 8 más menos 5 es menos 13. Repito, los números, si sumo dos números positivos, el signo se mantiene. Si sumo dos números negativos, el signo se mantiene. A veces es muy común que introducimos la ley de los signos y muchos dicen, es que menos por menos me debería de dar más. Sin embargo, no estoy hablando de una multiplicación, estoy hablando de una suma. Por lo tanto, si sumo dos números negativos, su resultado va a ser negativo. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la suma de dos números negativos? Cuando hablamos de números negativos, más que nada hablamos de un sentido. Por ejemplo, si yo voy a la tienda y en lugar de llevar dinero, voy y pido fiado, entonces intervienen los números negativos, porque estoy adquiriendo una duda, algo negativo. En cambio, si llevo dinero o si sumo dinero, si me dan dinero, estoy hablando de números positivos, haciendo un ejemplo con cosas reales. Entonces, si yo sumo dos números negativos, significa que fui a la tiendita y ya debía 8 pesos, por eso es menos 8. Y vuelvo a pedir fiado, algo que cuesta 5 pesos, entonces menos 5. ¿Qué significa? Que mi deuda se incrementó a 13 pesos, por eso es menos 13. Diferente en el caso de los positivos. Si yo tengo 8 pesos y alguien más, no sé, papá o mamá, me regalan 5 pesos, pues tengo 13 pesos. Bueno, ahora bien, cuando yo lo que tengo son la suma de un número positivo con un número negativo, entonces aquí entra lo que es el valor absoluto. El valor absoluto desprecia como tal. Si yo comparo estos números, obviamente es más grande el positivo que el negativo. Cuando hago la resta, podría aplicar dos cosas. Una es aplicar una ley de los signos, ya que tengo dos signos juntos. Más por menos, menos, y se convertiría entonces en una resta. 8 menos 5, y estamos hablando del número 3. O bien también, siguiendo la misma línea de los ejemplos anteriores, podría decir que al sumar un positivo con un negativo, observo cuál es el mayor en valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Cuando hablamos de valor absoluto, y así como paréntesis, simplemente despreciamos el signo. El valor absoluto se representa con barras. Por ejemplo, si yo tengo el número 8 negativo, y voy a quitar por lo pronto la barra. Bueno, si yo digo que quiero su valor absoluto, no voy a pensar en el sentido del número, en el sentido negativo, solo voy a tomar su magnitud, es decir, que vale 8.
no me interesa si es positivo o es negativo, la magnitud es 8. Es decir, en este sentido, si yo analizo los números, tengo el número 8 y el número menos 5. Repito, tal cual están, es mayor el positivo, es mayor el 8. Pero si yo dijera, aplicando el valor absoluto, bueno, sigue siendo menor el 5. Pero bueno, voy a este otro ejemplo. Si lo tuviera al revés, tengo menos 8 más 5 positivo. Bueno, le puse paréntesis, no es necesario. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por más que yo aplique una ley de los signos, no me ayuda mucho en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que tomo? ¿Cómo saber? Para mí es sencillo, pero ¿cómo saber, si tienen dudas, cuál es el signo que corresponde a esta operación? El signo es negativo, ¿de acuerdo? Regresamos a esto. Si yo comparo estos dos números, el 5 es mayor que menos 8. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en la recta numérica, todo número que está al lado derecho es mayor que el que está al lado izquierdo. Es decir, el 5 es mayor que 4, el 3 es mayor que 1, el 1 es mayor que menos 1, el menos 2 es mayor que menos 3, el menos 3 es mayor que menos 4, puesto que está a la derecha. Si yo hablara del 8, está como por acá. Entonces, en definitiva, el 5 positivo es mucho mayor que el 8 negativo. Pero aquí es donde entra el valor absoluto. Si yo aplico valor absoluto a ambos, es decir, si yo comparo al 8 sin su signo, si lo comparo con el 5, ¿cuál es mayor? Ah, pues es mayor el 8. Ojo, acabo de quitarle el signo, es decir, acabo de aplicar un valor absoluto. Entonces 8. En valor absoluto es mayor el 8. Ahora sí, observo y regreso. Ah, este que es mayor en valor absoluto, ¿qué signo tenía originalmente? Era negativo. Entonces infiero que el signo que va a resultar al final va a ser también negativo. Y sería la resta. Menos 8 más 5, su resultado va a ser menos 3. Es decir, cuando yo sumo un número positivo con un número negativo, puede resultar o uno positivo o uno negativo. Va a depender de cuál es mayor en valor absoluto. Bueno, entonces, esto es en cuanto a la suma y la resta. Pero también tenemos lo que es multiplicación y división. Y eso debemos estar familiarizados con estas operaciones. Y viene a relucir algo que todos hemos, si no sabemos, si no lo recordamos, por lo menos en algún momento lo hemos escuchado, que es la ley de los signos. Y decimos, más por más es igual a más por menos es igual a menos por más es igual a menos, y menos por menos es igual a más. Simplemente observando, cuando multiplico dos signos iguales, ya sea que esté manejando los positivos o los negativos, su resultado siempre va a dar positivo. Pero cuando multiplico dos signos diferentes, positivo con negativo, su resultado va a ser negativo. Y esto es lo mismo, tanto para multiplicación, no dije aquí que es multiplicación, pero aquí se hace énfasis por una multiplicación. Y es la misma ley para la división, puesto que la multiplicación y la división son operaciones inversas. Entonces, en este sentido, cuando yo hablo de esto, ¿qué quiero decir? Si yo multiplico dos números, y regresando a los del ejemplo de hace ratito, 5 por 3. Miren, podemos manejar la X para indicar que es una multiplicación, o bien podemos manejar un asterisco para que no nos confundamos, ya que en álgebra interviene mucho la letra X. O simple y sencillamente, al tener dos números dentro de paréntesis, me está indicando que es una multiplicación. Entonces tengo 5 por 3, 15. Perfecto. ¿Qué pasó? Pues este era positivo y este positivo, puesto que no están señalados los negativos. Más por más, más. Pero si llego a tener 5 por menos 3,
Entonces aplica la ley de los signos. Menos por más, y aquí está aquí, menos por más, su resultado va a ser menos 5 por 3, menos 15. Si llego a tener que los dos son negativos, entonces serían menos por menos, más 15. ¿De acuerdo? En este sentido viene uno de los axiomas de matemáticas, que es la conmutatividad, que dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Cuáles son los factores? Los factores son estos. ¿Y cuál es el producto? Este es el producto, el resultado de la multiplicación. Pero vuelvo a hacer énfasis en esto, que ley de los signos, más por más, más, menos por más o más por menos, y repito, esto si yo lo escribo es exactamente lo mismo que si escribiera más 3 por menos 5, porque la ley de los signos, conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esta es la ley de los signos y aplica lo mismo para división, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo para división. Es decir, hay muchas cosas aquí que son generalizables. Y viene algo importante, voy a tocarlo de una vez. Cuando nosotros hablamos de una operación, se da mucho. Por ejemplo, tengo 3 más 4 por 5. Bueno, si lo lleváramos a votación, ¿cuál es el resultado de esta operación? Me ha sucedido. Y muchos dicen, no, bueno, pues tal como está escrito, 3 más 4, 7 por 5, 35. Si no me fallan los cálculos mentales. Bueno, pero otro podría decir, bueno, pero pues creo que se multiplica primero. 5 por 4, 20. Más 3, pues 23. ¿Cuál será el resultado correcto? Sencillo, el resultado correcto es este, porque existe una jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones nos manda a que primero busquemos si existen potencias o raíces de cualquier tipo, potencias al cuadrado, al cubo, etcétera, raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces cuartas, quintas, etcétera. Si no hay potencias o raíces, entonces me voy a lo que son multiplicaciones y divisiones, como en este caso. Aquí, bueno, y por último, multiplicación y división. Por último, sumas y restas. Es decir, cuando yo tengo una operación, busco cuál de estas encuentro primero. Y resulta que aquí hay, antes de la suma y de la resta, tengo que resolver la multiplicación. Entonces, primero es 4 por 5, 5 por 4, 20. Más 3, 23. ¿De acuerdo? Esa es la jerarquía de operaciones. ¿Cómo se rompe la jerarquía de operaciones? Cuando nosotros decidimos utilizar signos de agrupación, como este paréntesis, en ese momento estamos rompiendo. Y aquí sí, puedo decir, es decir, incluso quitar la letra X, que indica multiplicación, pero en este caso lo dejo. Entonces, aquí sí, este signo de agrupación, que son paréntesis, me está mandando que primero haga la suma. Y el resultado de la suma va a ser multiplicado por el 5. Entonces sería 3 más 4, 7 por 5. Y aquí sí estaríamos obteniendo 35. Entre otras operaciones, esto es muy importante porque nos causa mucho problema en el momento de trabajar los ejercicios y continuar. Recordemos que esto es aritmética, es un repaso de aritmética y es fundamental para dar el pasito al álgebra, que prácticamente es lo mismo, pero en el álgebra tenemos que manejar letras para generalizar cantidades. Otro concepto muy importante es la factorización. En este caso, repito, es factorización aritmética. ¿Qué es la factorización aritmética?
implica en descomponer un número en sus factores. ¿Qué son los factores? Hace un rato hablábamos de que el orden de los factores no altera el producto. Si me pide que factorice este número, significa que esto viene siendo el producto y lo que yo tengo que buscar son los factores. Aquí yo tengo que encontrar los factores, es decir, encontrar los números que al multiplicarse den origen al 60. Y hay muchas opciones. Bien podría decir 6 por 10, y son dos factores, pero también podría decir 6 por 5 por 2, ya que el 5 por 2 me da 10, pero el mismo 6 lo puedo multiplicar en 3 por 2, y ya sería por 5 por 2. En general, ¿cuál de estas opciones es la que yo debo de escribir cuando alguien me dice factoriza el 60? Bueno, la factorización adecuada, la correcta es esta, porque en estas opciones los números que aparecen se llaman números compuestos. ¿Qué quiere decir? También en esta clasificación, y hacemos un paréntesis, existen números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir de manera exacta, es decir, que al dividirlos da un resultado exacto cuando se dividen entre el 1 o entre ellos mismos. Por ejemplo, pensaría en el 7. ¿Qué números pueden dividir de manera exacta al 7? Pues nada más se puede dividir entre 7 o entre 1, es decir, 7 entre 7 me da 1, un resultado entero, o 7 entre 1, pues me da 7, también un resultado entero. De ahí, cualquier número que quieran poner como divisor del número 7 les va a dar un decimal. Pero los números compuestos, ojo, aunque este es un número impar, no quiere decir que porque sea impar es primo. Porque, por ejemplo, el número 9 es un número compuesto. ¿Por qué? ¿Cuántos divisores tiene para que su resultado sea exacto? Pues es el 1, es el 3 y es el mismo 9. Entonces no solo es el mismo número y el 1, no, aquí ya son tres números. Es decir, 9 entre 1 pues me da 9. 9 entre 3 me da 3 y 9 entre 9 me da 1. Otro número que sea compuesto, el 15. También el 15 lo puedo dividir entre 3, lo puedo dividir entre 5, lo puedo dividir entre 15, lo puedo dividir entre 1. Es un número compuesto. Un número más que sea primo, por ejemplo el 17. Bueno, pero para no confundirlos, que todos terminan en 17, no, el 19. ¿Entre qué número se puede dividir el 19? Ya sea entre el mismo 1 o el 19, para que su resultado sea exacto. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros factorizamos una cantidad, se tiene que factorizar hasta sus números primos, es decir, números que ya no puedan ser factorizados más. Y estos son, en este caso, en principio el 2, y dice aquí 2 por 2 por 3 por 5. Si yo multiplico 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, pues 60. También lo puedo abreviar. 60 es igual a 2 al cuadrado, puesto que se repitió, por 3 por 5. Aquí está factorizado hasta sus números primos. Una manera sencilla de hacerlo y no hacerlo de manera mental o aproximada es este procedimiento. Busco dividirlo entre 2 y una mitad. ¿Cuánto me da? 30. Este número que es el 30 veo que también lo puedo dividir de manera exacta entre 2 y me da 15. Observo que el 15 ya no lo puedo, o sí puedo, pero si lo divido entre 2 ya no me dará un entero, sino que me va a dar 7.5. Entonces decido probar con el número 3. 15 entre 3 me da 5. El 5 ya no lo puedo dividir entre 3, puesto que me volvería a dar decimal. Entonces decido ir al siguiente, que es 5, y 5 entre 5, 1. En el momento que llego a la unidad, significa que ya encontré lo que es los factores. Y si observan, son los mismos que teníamos aquí.
2, 2, 3, 5. Entonces, esta es su factorización. Y es muy sencillo, funciona para cualquier número, aunque hay números que no se pueden factorizar más. Esto es algo breve, un repaso de lo que es aritmética.